Buenos días a todos ustedes, les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación, tanto para con la casa de Israel, la casa de Judá, el pueblo de nuestro Padre y todos los extranjeros, todos los que no eran incluidos en el pueblo de nuestro Padre y vivían en medio del pueblo. La revelación del conocimiento, luz para revelación, conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento de salvación, el conocimiento, ¿no es cierto?, del estado. Nuestro Padre envía a Juan para que el hombre pueda conocer el estado en que está. Luz para revelación a todos, tanto para con el pueblo de nuestro Abba y para con todos los extranjeros. Doy gracias a nuestro Padre glorioso, nuestro Abba eterno y todopoderoso, por este glorioso privilegio y esta gloriosa bendición de estar aquí y poder hablar de su voluntad, poder hablar de la revelación del conocimiento de la verdad. No de doctrina, sino que voy a hablar conforme a las enseñanzas, a la doctrina de las enseñanzas de nuestro Padre por medio de la revelación de su voluntad. El conocimiento, el entendimiento y comprensión de su voluntad, mediante su Ruach, mediante la obra gloriosa de nuestro Melech, mediante la resurrección de nuestro Melech, y que somos resucitados juntamente con él, Mashiach Yahshua, la resurrección de Mashiach Yahshua, y nosotros estamos en Mashiach Yahshua. Y en ese estado nosotros somos enseñados, hijos de nuestro Abba, y somos enseñados en su voluntad, para que se cumpla su propósito y se haga su voluntad aquí en nuestras vidas como en el cielo. Ya no más la vida pasada, ya no más todas esas cosas que fuiste enseñado desde la transmisión de sangre, voluntad de carne, de voluntad de Aarón por tus padres, porque tus padres nacieron por sangre, voluntad de carne y de voluntad de Aarón. Y los padres de tus padres por voluntad de sangre, voluntad de carne, voluntad de varón. Y esa es la realidad del hombre, el nacimiento de la carne. Es el nacimiento y las enseñanzas, las obras de las tinieblas, las obras de esta enseñanza, ¿no es cierto?, que se introdujo por Eva y Adán, esta enseñanza del conocimiento del bien y el mal, el conocimiento animal, carnal y diabólico, perverso, engañoso, padre de mentira. Esa es la condición del hombre. Todo. Y si está el padre de mentira, está el juicio y está la condenación. El condenado y el enjuiciado eternamente. Que es ese que entró por Eva y Adán y está en la vida que está en la sangre. En el caso de nosotros hemos sido librados de esa vida animal, carnal y diabólica que estaba en la sangre en nuestra vida. Y se nos ha concedido por medio de las entrañables misericordias y de las muchas misericordias de nuestro Abba, el ser libertado mediante la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua, que nos libra, nos concede la libertad de la ley del pecado de la muerte, que es ese animal, carnal y diabólico. Dicho eso, tan glorioso y tan grande que a algunos a lo mejor les puede molestar, sí, les va a molestar el oído. ¿Por qué? Porque este que está adentro de ustedes los hace reaccionar. Así como hizo reaccionar a todos cuando Esteban proclamaba la voluntad y les declaraba de dónde los sacó a nuestro padre Abraham de Ur de los Caldeos, y ahí le empieza, vayan a leer el libro de los escritos hacia Teófilo, ¿no es cierto?, del capítulo 7 de Hechos. Ajá. ¿Y por qué relata el Ruach nuestro Padre? Porque Saulo de Tarso con algunos, ¿no es cierto?, se confabularon y dieron falso testimonio, y dieron, ¿no es cierto?, una información falsa. Le imputaron, ¿no es cierto?, que él no guardaba la Torá de Moisés, ¿vio? Ni ellos ni con un dedo podían. Acusaban a aquellos, ¿no es cierto?, en el caso de Esteban,
que él no guardaba y que hablaba contra la Torá de Moisés. Ni con un dedo podían sostenerlo, pero eso lo usaban ¿para qué? Para reprimir, para matar, para condenar a aquellos que, a los obedientes, a los nacidos de nuevo, a aquellos que obedecieron el mensaje conforme a Juan capítulo 1, versos 12 y 13. A todos los que recibieron el mensaje. ¿Quiénes fueron los que recibieron? Los 120 discípulos que fueron preparados mediante el mensaje de la preparación de Juan el profeta. Todos estos corazones fueron preparados por la voluntad de nuestro Padre por medio de Juan el profeta, que allanó el camino a nuestro Melech. Y todos los que recibieron el mensaje son los que estaban determinados por nuestro Padre y oyeron el mensaje porque preparó sus corazones para oír la voluntad de su Padre. ¿Escucharon? ¿Por qué? Así lo profetizan. Así lo profetizan. Por medio de Zacarías en Lucas capítulo 1 del verso 67 en adelante. Para volver los corazones ¿a qué? Al Padre verdadero, a las instrucciones de la verdad, porque todos ellos obedecían a un padre de engaño y de mentira, Satanás el diablo. Vivían en esa condición y decían que reconocían la Torá, pero ni con un dedo podían sostenerla. Ni el apóstol, ni Saulo de Tarso, que todos hablan de no, Saulo de Tarso ni aún con un dedo. ¿Por qué? ¿Qué dice las Escrituras? No matarás, no hablarás falso testimonio delante de tus hermanos. ¿Y qué es lo que hizo él? Ahí en el capítulo 6 de los últimos versículos que se puso de acuerdo y él consentía con esta situación, igual que los sacerdotes que consentían, ¿no es cierto?, que matara a nuestro Melech. Y después que el apóstol, después que Saulo de Tarso es intervenido, ¿qué hicieron los principales? Empezaron a consentir y a confabular para poder matar a Saulo de Tarso, porque es otra persona. Empezó a hablar de la revelación de la verdad. ¿Y me entienden o no? Todos aquellos que hablan de la Torá, pero ni aun con un dedo, hablan de nuestro Padre, pero obedecen a sus propios deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la obediencia a la vida animal, carnal y diabólica que está dentro. Pero bueno, nosotros damos gracias a nuestro Abba glorioso por concedernos esto tan glorioso, de ser librado, de ser, ¿no es cierto?, como dice, ser trasladado, de ser, ¿no es cierto?, renacido, de ser crucificado juntamente con nuestro Melech y sepultado juntamente con él, para ser resucitado mediante la gloriosa vida del reino de los cielos, Mashiach Yahshua. En su resurrección nosotros somos resucitados y nuestro Padre hace una obra gloriosa. Pero en el caso de los apóstoles, cuando nuestro Melech lo empieza a llamar, ellos estaban preparados porque nuestro Padre había, ¿no es cierto?, se preocupó y de hacer nacer por medio de Zacarías y Elizabeth a Juan el profeta. ¿Para qué? Para anunciar, para preparar el camino, para que todos los rebeldes y desobedientes vuelvan a la prudencia de la Torá, a la prudencia de vuestro Padre legítimo y verdadero, que vuelvan, ¿no es cierto?, por medio de su enviados ungidos y puedan conocer, porque no conocían al Padre glorioso del resplandor de gloria, al Padre glorioso de la verdad, al Padre glorioso de la pureza, de la luz, porque lo que habitaba dentro de su pueblo, los hombres, era la oscuridad y las tinieblas, el príncipe de la potestad del aire, la muerte. Nuestro Padre glorioso, bendito, único y verdadero, nos concede esto tan glorioso. Ya. Entonces, conforme a las Escrituras, cuando hablan del fundamento, ¿cuál es el fundamento primario? ¿De dónde nace el fundamento? ¿Nacen de los apóstoles? No. ¿Nacen de los profetas? No. ¿Nace de la voluntad? ¿Sale de la voluntad de nuestro Padre?
Y el fundamento glorioso es la revelación del conocimiento de la verdad. Y el hombre, cuando le es concedido este beneficio, porque nuestro Padre le concede este beneficio, reconoce este fundamento, reconoce la roca de la salvación, reconoce, ¿no es cierto?, al verdadero, es el fundamento glorioso. Y nuestro Padre, por medio de su Hijo, Él lo introduce, pongan atención, y lo introduce, ¿no es cierto?, al mundo, y lo hace empezar a vivir todos los mandamientos, todas las instrucciones, en perfección. Entonces, podemos hablar, ¿cuál es el fundamento perfecto? ¿Cuál es ese fundamento perfecto? Es lo que nuestro Padre se refiere, ¿no es cierto?, a Noé. Y escuchen lo que nuestro Padre, ahí está el fundamento, es lo que nuestro Padre concede, ahí está el fundamento, no lo que tú tienes como apreciación de tus propios pensamientos y que eso te va a fundamentar, no es así. Es por eso que cambiaron el concepto, ¿no es cierto?, y le colocaron ahí el fundamento de los apóstoles. Pero en cuanto a lo que había dentro de los apóstoles, hay un fundamento del conocimiento de la verdad, del arrepentimiento y del conocimiento de la verdad, y el entendimiento y comprensión de la revelación del conocimiento de la verdad. Ahí está el fundamento glorioso, no en conceptos humanos, no es lo que yo pienso, doctrinas corporativas, ¿no es cierto?, que el fundamento es la congregación, ¿no es cierto?, de los evangélicos, no, mentiras, engaños, eso es animal carnal diabólico, eso es andar en la carne. Pero vivir conforme al fundamento glorioso es la revelación del conocimiento de la verdad, y que se concede este conocimiento a través de un arrepentimiento, y que después da frutos dignos de este arrepentimiento. No de lo que, ¿no es cierto?, dicen, no sé, del fundamento de los apóstoles, de los profetas, y de los evangelistas, pastores y maestros. No, el fundamento es el conocimiento de la revelación de la verdad. Pero también hay en cuanto a la perfección, perfecto. Y aquí la perfección tiene que, ¿no es cierto?, se nos concede este glorioso beneficio de ser perfecto por medio del glorioso perfecto único, Mashiach Yahshua. Pero nuestro Padre se refiere a varios personajes como perfectos, y que en ellos habita el fundamento, porque he hallado gracia en este fundamento, ¿cuál? El conocimiento de nuestro Abba. Miren, pongan atención. En el capítulo 6 del primer libro de la Torá, dice así en el verso 8, capítulo 6, verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos. ¿Qué halló nuestro Padre? Miró, ¿y qué es lo que había en él? Y pongan atención. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Pongan atención. Justo es oír y obedecer. Halló gracia, halló obediencia. Perfecto, era perfecto en sus generaciones. Noé miró y es perfecto. Con Elohim caminó Noé, o sea que él daba testimonio y nuestro Padre vio, y él caminaba en la justicia y en la perfección, en la rectitud. Perfecto. ¿Cuál es el fundamento glorioso? Es lo que nuestro Padre ve, no lo que conforme a doctrinas ideológicas animal carnales, no doctrina basada, ¿no es cierto?, en la carne de hombres engañosos. Entonces, aquí las Escrituras habla claro de esta perfección y de este fundamento. ¿Qué había en Noé? ¿Qué vio nuestro Padre en Noé? Vuelvo a leer. Pero Noé, nuestro Padre, halló gracia. Noé, ¿no es cierto?,
ante los ojos de nuestro Padre. Entonces los ojos de nuestro Padre ven. Vio que, acuérdense y pongan atención, cuando nuestro Padre llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y le dice: sal de tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que te mostraré, y él lo hizo y empezó, ¿no es cierto?, a formarse un testimonio, un proceso de testimonio, de conocimiento de la voluntad de nuestro Padre. Nuestro Padre establece en él, conforme a su voluntad, el hacer nacer un pueblo. Y esto se va a confirmar por medio de Isaac, tu hijo. Va y después le pide, ¿no es cierto?, un sacrificio. Sacrifícame a tu hijo a quien tú amas, sacrifícalo. ¿Y qué es lo que hizo? Ya, lo hizo con diligencia y se empieza a crear un testimonio delante de nuestro Padre. Enalbordó su asno y lo preparó, llevó la leña y todo conforme al sacrificio. Tomó 2 de sus siervos y fue con su hijo, que ya era adolescente. Camino, ¿no es cierto?, hacia el monte en el cual nuestro Padre le iba, ¿no es cierto?, a guiar, y en el monte Moriah. Preparó, ¿no es cierto?, el lugar, un altar y el sacrificio, y nuestro Padre le habla a Abraham: Abraham, Abraham, detén tu mano, porque han visto mis ojos que me temes. Han visto mis ojos que tú oyes mis instrucciones y las haces con diligencia. Me temes es porque oyes mi voz y me obedeces mi voluntad. La voluntad de nuestro Padre era el sacrificio, no estaba a ver si Abraham, ¿no es cierto?, oía la voz y obedecía las instrucciones absolutas, aunque tú la encuentres que son descabelladas, conforme a un pensamiento humano. Pero aquí nuestro Padre le detiene su mano a Abraham: detén tu mano, porque han visto mis ojos que me temes. Y pongan atención. Y Noé halló gracia. Nuestro Padre halló gracia en Noé ante los ojos de nuestro Padre. ¿Qué es lo que es entonces el fundamento glorioso, inamovible, que viene del reino de los cielos? Es la revelación del conocimiento de la verdad, de hacer la voluntad de nuestro Padre. Entonces aquí vemos Noé perfecto, ya, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Quién anduvo en perfección? Abraham. ¿Quién anduvo en perfección? Nuestro Padre da testimonio de Abraham. ¿Va a haber otro como Abraham? Cuando Abraham empieza a interceder por Sodoma y Gomorra. Yo sé, ¿le ocultaré algo a mi siervo que él me oye y obedece? Y que él va a enseñar a sus generaciones mi voluntad. Y nuestro Padre sale al encuentro de Isaac, porque Isaac, tomando sus propias decisiones, le dice: no te vayas para allá. Ve al lugar donde yo determino que tú vayas, y yo estaré contigo y te bendeciré. Ya como tu padre Abraham, así como mi siervo Abraham oyó mi voz, pongan atención, oyó mis instrucciones y obedeció mi voluntad, guardó mis mandamientos, mis estatutos, mis ordenanzas y mis preceptos, haz tú lo mismo. Abraham, ¿qué es lo que Dios caminó con nuestro Padre? ¿Qué significa caminar? Nuestro Padre se colocó al lado. Abraham se colocó al lado de la gracia y de la voluntad de nuestro Padre. Noé caminó con nuestro Padre, o sea, nuestro Padre estuvo al lado de él. Vemos aquí ahora el libro de Job, que a muchos dicen que es un libro poético, no, un libro glorioso de la revelación de la voluntad, que nuestro Padre da testimonio, tanto de Noé, tanto de Abraham. Empezó a dar testimonio de Aarón, de su primer sumo Cohen aquí en la tierra. Dio testimonio de Josué. Nuestro Padre dio testimonio de Samuel. Nuestro Padre dio testimonio de todos aquellos que él llamó y los preparó y anduvieron en perfección.
en el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Es el oír y hacer la voluntad de nuestro Padre. Porque el arrepentimiento es el oír y obedecer. Ese es el fundamento. No un concepto de arrepentimiento, sino que el arrepentimiento es el oír y obedecer. Y después, ¿no es cierto?, en el acto, en el proceso, se ven los frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuál es el fruto digno? Es empezar a ver, nuestro Padre vio a Noé, que Noé oía y obedecía. Abraham oía y obedecía. Y todos sus siervos oyen y hacen. Como Miriam, cuando ve al ángel, y lo que la voluntad de nuestro Padre determinó sobre Miriam, sí, hágase conmigo conforme a su voluntad. Cúmplase su propósito y hágase su voluntad. ¿Vio? El oír y obedecer, ese es el fundamento glorioso del conocimiento de la verdad. No conceptos humanos. El fundamento que tú eres un evangélico, engañoso, mentiroso, que no obedece a nuestro Padre, sino que obedece las instrucciones del enemigo, obedece, ¿no es cierto?, las instrucciones de hombre, y maldito el hombre que obedece, oye y pone atención al hombre. Nuestro Padre también aquí deja registro en Job, en el primer capítulo. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre delante de nuestro Padre perfecto, y conforme era perfecto andaba en rectitud, oía y hacía, temeroso de nuestro Padre y apartado de toda maldad. Pongan atención. No, le dice a Abraham, han visto mis ojos que me temes. ¿Qué es lo que era Job? Un temeroso de hacer la voluntad de nuestro Padre. ¿Cuál es el fundamento en el cual nuestro Padre da testimonio? Nuestro Padre, ¿no es cierto?, cuando después de la obra del sacrificio y todos los que obedecen se crucifican y son sepultados y son resucitados porque hayan la vida gloriosa del Mashiach Yahshua, son resucitados juntamente con él, nuestro Padre ve la gloriosa vida de la resurrección mediante Mashiach Yahshua, y viene él y da testimonio porque viene el Ruach del reino de los cielos a vivir y a morar en ellos. Y nuestro Padre se agrada de ello. ¿Por qué? Porque son levantados por el perfecto glorioso. Ya. Y aquí vemos a Job, ¿vio? Que nuestro Padre habla de este glorioso fundamento. El fundamento de la revelación del conocimiento de la verdad, y no de una actividad religiosa, no de enseñanzas de hombre, que más encima estos hombres te enseñan que tienes que reunirte, ¿no es cierto?, y cambian la fecha. No te reúnas el día de reposo, que eso es para los judíos. ¡Qué estupidez! Disculpen la expresión, ¡qué estupidez más grande! El que enseñó y el que instruyó es nuestro Padre por medio de su Hijo. Lo primero que hizo después cuando vino del desierto, porque él lo hacía también, porque ahí lo vemos en el desarrollo de su crecimiento, porque sus padres, ¿no es cierto?, obedecían los mandamientos y guardaban las fiestas. ¿Y dónde iban? Primeramente lo llevaron para el 8º día, para la circuncisión, mandamiento de nuestro Padre. Después, ¿no es cierto?, para la consagración como primogénito. Después, a los 12 años, fueron, ¿no es cierto?, a Belén de Judea, porque ya estaba la casa de nuestro Padre, para celebrar Pesaj, conforme a la voluntad de nuestro Padre. Y así dice nuestro Melech, y dio testimonio, y fue llamado ya al tiempo de nuestro Padre para hacer su voluntad. De ahí los lleva a donde el profeta, ¿no es cierto?, aquel que estaba allanando su camino. Y Juan le dice, no, tú eres mayor que yo necesito que tú me purifiques y me laves. No, Juan, debemos obedecer la voluntad de debemos cumplir, obedecer toda justicia, obedecer en temor, en perfección la voluntad de nuestro Padre. Y así fue.
Y cuando salió de las aguas vino el Ruach, el reino de los cielos, sobre el Hijo de nuestro Abba, y en esa realidad fue llevado, y ahí se inicia el glorioso, la gloriosa voluntad de nuestro Padre, porque primero tenía que vencer a este dueño de casa que estaba acá. Y allá empieza en el desierto, y cuando vuelve del desierto en el poder del Ruach, dice que ingresó, ¿no es cierto?, en un día de reposo, en el día de reposo, y entró, ¿no es cierto?, a la sinagoga. ¿Qué día fue? Reposo. No, que ahí yo no leo bien, no tengo comprensión, y dice primer día. ¿Quién cambió esa fecha? Y todos estos obedecen a una corriente del mundo, y ese es un personaje, el príncipe de la potestad del aire. Entonces todos estos andan en la carne, no en la voluntad, no son ni perfectos, ni tienen el fundamento glorioso del conocimiento, de la revelación del reino de los cielos. Pero aquí nuestro Padre da testimonio de todos estos varones, y nuestro Padre va a dar testimonio de todos aquellos que obedecieron. ¿Y dónde está? Ahí en Juan capítulo 1 del verso 12 y 13. Todos estos, los que obedecieron, oyeron el mensaje, porque fueron, ¿no es cierto?, recibieron el mensaje de Juan, que preparó el corazón de ellos. Preparó el corazón, como lo dice la profecía. Porque preparó el corazón de todos aquellos, porque todos aquellos andaban, ¿no es cierto?, en desobediencia, ¿no es cierto?, y preparó el camino del corazón a la prudencia, para que vuelvan a vuestro Padre. ¿Quiénes son ellos? Son los 120 discípulos que empieza nuestro Mele a llamar, y estaban ya preparados, porque nuestro Padre los llama y estaban listos. Nuestro Padre ya había determinado de antemano sobre ellos, pero mediante el profeta Juan. El profeta Juan. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Es lo que nuestro Padre se refiere a ti, lo que nuestro Padre da testimonio. Entonces, cuando nuestro Padre empieza a proclamar, ahí en Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, vino nuestro Mele en el poder de Ruach, anunciando las buenas nuevas del reino de los cielos, diciendo, 2 puntos, el tiempo se ha cumplido, nuestro Padre empieza a proclamar el cumplimiento de su voluntad. Él lo está haciendo en ninguna doctrina, ningún pensamiento humano, Él por medio de su Hijo. El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento y obediencia. Entonces, cuando hay un arrepentimiento, se oye el mensaje, y hay un corazón dispuesto, accede, y viene el arrepentimiento, y por ende, ¿no es cierto?, la obediencia. ¿Cuáles son los frutos dignos? La obediencia a hacer la voluntad de nuestro Padre. Entonces el apóstol, cuando habla ahí en el libro de los Hechos, capítulo 26, del verso 12 en adelante, está dando testimonio él de su experiencia. Y le dice, ¿no es cierto?, en el versículo 19, oh rey Agripa, yo no fui rebelde a las instrucciones, porque oyó con voz audible las instrucciones. Entonces nuestro Padre, cuando interviene, ya preparó su vida, preparó su corazón, lo interviene poderosamente, lo lava, lo liberta, lo saca al enemigo, y se establece la revelación del conocimiento de la verdad. Entonces ahí, ¿no es cierto?, Saulo de Tarso es otra persona, y empieza, ¿no es cierto?, a hablar de esta revelación, y dice, oh rey Agripa, yo no fui rebelde a lo que se me instruyó, así que por tanto los frutos dignos de arrepentimiento empecé yo después de esto a hablar en Damasco, en Judea, en Jerusalén, y anunciar a los extranjeros, a los gentiles y al pueblo, porque le empezó a hablar al pueblo gentilizado, al pueblo de nuestro Padre que estaba, ¿no es cierto?, en otras naciones, a los gentilizados, que se arrepintiesen
y se convirtiesen en nuestro Padre Elohim, haciendo frutos dignos de arrepentimiento. O sea, los frutos dignos de arrepentimiento es la obediencia a la voluntad de nuestro Padre y no la obediencia al apóstol. Porque le va a abrir los ojos, ¿para qué? Para que conozcan al apóstol Pablo. No, si el apóstol Pablo ya no existía. Por eso él dijo: hermanos, ya no vivo yo ya fui intervenido por el reino de los cielos, yo soy hijo de nuestro Padre, y como hijo yo soy enviado para anunciar, para que conozcan a nuestro Padre glorioso mediante la obra gloriosa que él estableció por medio de su hijo. Ese es el fundamento, no otro. El fundamento glorioso. Entonces, estos 120 fueron, ¿no es cierto?, enseñados conforme a la voluntad de nuestro Padre, y ellos alcanzaron la perfección. ¿Cuándo? Cuando vino el Ruaj. Se produce la resurrección de nuestro Meli, se le aparece ahí en el aposento alto, que es el primer proceso. Mediante la resurrección de Mashiach Yahshua se establece este fundamento de Mashiach Yahshua. Y después la fiesta de Shavuot se completa con el Ruach, porque vino sobre los 120 nomás. Y los 120 empezaron a hablar en otras lenguas originales de todos los que estaban en la fiesta de Shavuot, de diferentes naciones que venían en la obediencia. Y nuestro Padre les habla a ellos en su lengua original. Porque él dice: estos no son todos galileos, no son toda esta nación. Y le oímos hablar en nuestra lengua de origen. Empezaron a entender, nuestro Padre en su maravilla empezó a hablarle a través de estos 120, ya en la perfección, ya siendo perfecto, porque obedecieron, se obedecieron, oyeron el mensaje y se estableció el fundamento glorioso. ¿Cuál es el fundamento glorioso? La resurrección de Mashiach Yahshua, siendo nosotros resucitados, y el sello del Ruach en nosotros. Estas dos realidades gloriosas, la vida de Mashiach Yahshua, una nueva vida, ¿y qué más? Y el Ruach, el reino de los cielos, el fundamento glorioso, no conceptos. No es cierto lo que ellos te dicen, no, que tú tienes que portarte bien, tienes que esforzarte para portarte bien. No. Cornelio, ¿qué es lo que hacía? No conocía a nuestro Padre y obedecía los mandamientos sin conocimiento de nuestro Padre. Ayudaba a la viuda, al huérfano, al pobre. Y así dieron testimonio a él. Él ayuda a nuestra nación. Él nos construyó, ¿no es cierto?, una sinagoga. Y nuestro Padre lo observaba nomás, lo observaba. Y cuando habló, ¿no es cierto?, y vino a rogar Cornelio al centurión por un siervo que él estaba, ¿no es cierto?, en agonía, que ya moría, y le vino a rogar a nuestro Melech, pero nuestro Padre estaba dentro del reino y escuchó todo. Y nuestro Melech, el hijo de nuestro Padre, le dice: sí, yo voy ahí, esperen un poco. Y él responde, dice: maestro, yo no soy digno que usted entre en mi casa. No soy digno. Pero si usted dice y usted sale de su boca la palabra, mi siervo sanará. ¿Y sabe por qué? Porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo a mi cargo centurión de 100 personas. Y le digo a una de ellas: ve para allá, y lo hace, va y lo hace. Y a otra le digo: ven para acá, y viene y está al lado. Y a ese le digo: haz esto, y él obedece y lo hace. Nuestro Padre se maravilló. ¿Y qué dice? No había oído, ¿no es cierto?, tal personaje que haga tal cosa. Porque no he visto otra persona como él lo que dijo. De mi pueblo, ninguno. Porque ninguno obedecía a nuestro Padre glorioso y ninguno quería obedecer a nuestro Melech. Solamente los que estaban designados. Y se maravilló. Y nuestro Padre le dice: ve
tu siervo está sano. Y después aparece este personaje en el libro de los Hechos, escribiendo Lucas a Teófilo. Teófilo, escucha, esta es la actitud, este es el orden. ¿Cuál es el orden para que nuestro Padre te considere? Nuestro Padre consideró a Cornelio, ¿por qué? Porque oía, ¿no es cierto?, lo que había que hacer, y él lo hacía no conociendo a nuestro Padre. Y nuestro Padre se revela a él. Y ya lo había limpiado, ya había intervenido, pero le faltaba algo sumamente importante: la vida mediante la resurrección de su Hijo. ¿Y quién iba a proclamar eso? El apóstol Pedro, un discípulo. Nuestro Padre le habla al discípulo y le muestra, ¿no es cierto?, visión en sueño. Que algunos, ¿no es cierto?, de estos evangélicos pentecostales no entienden y no conocen. Y dicen, ¿cómo le dice a Pedro, mate y come? Y ellos, ¿no es cierto?, van y comen chancho y comen cualquier inmundicia. Y el apóstol dice, no, Padre, nunca ha entrado cosa inmunda conforme a sus mandamientos. Nunca ha entrado cosa inmunda conforme a lo que usted estableció en Levítico. Porque si conociesen estos, no harían estas cosas. Entonces le dice nuestro Padre, no digas inmundo a lo que yo ya he limpiado. ¿A quién? ¿A los animales esto? No, Cornelio. Y se quedan en ese texto. No, si hay que leer el relato completo, por eso no tienen comprensión. No tienen comprensión y leen con una actitud animal, con los ojos de oscuridad y oídos torcidos. O los ojos torcidos y los oídos torcidos, porque el torcido está dentro. Y les tuerce y no tienen ni entendimiento ni comprensión. Pero ¿cuál es el fundamento glorioso? Es el conocimiento y la comprensión de la revelación de la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, para que se establezca de dentro de las personas, primeramente de su pueblo, el reino de los cielos, el conocimiento de las riquezas, de la verdad, de lo que se estableció desde antes de Adán y Eva, de antes de Eva, porque Adán fue creado primero. Y nuestro Padre, Adán, ¿no es cierto?, hecho perfecto. Pero ¿quién intervino en ello? El enemigo, ese árbol del conocimiento, del bien, perdón, del bien y del mal, que intervino y sedujo a Eva. Y como ambos eran uno, en ambos entró la muerte y entró la condenación. Y empezaron a conocer a un padre distinto, de oscuridad, de tinieblas, de perversidad, de inmundicia. Le fueron abiertos los ojos para que conozcan la carne y vivan conforme a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y esta vida animal carnal. Por eso fueron sacados del huerto. Y los hombres empiezan a nacer mediante sangre, voluntad de carne y voluntad de varón. ¿Por qué? Porque ahí se transmitía, el enemigo entró en ellos y empieza a hacer la transmisión. Angosto es el camino, pero ancho y amplio es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran, y los que van naciendo entran en condenación y en juicio eterno. Y dicen, oh, este niñito tan bonito. No, la condenación va ahí. Nuestro Padre establece este proceso del conocimiento, del fundamento glorioso. ¿Cuál es el fundamento? En un arrepentimiento verdadero y frutos dignos de esto. ¿Y quiénes empezaron a vivir este fundamento verdadero y este frutos dignos? Fueron los primeros, cuando fueron allanados por Juan el profeta, cuando empezó a anunciar y los empezó a preparar. Y lo empezó, ¿no es cierto?, y se arrepentían y se purificaban. Era un lavamiento de las inmundicias, no un bautismo. La palabra bautismo no cabe y no obedece porque no es hebrea, es una palabra greca romana.
Entonces, todos estos 120, cuando empieza a aparecer, y por eso los llama, cuando lo empieza a llamar, porque es nuestro Padre que le dice: yo no hago nada por mí mismo, según oigo eso hago. Y nuestro Padre mediante Rúa le decía a él, llámalo, ven y sígueme. Porque nuestro Padre, por medio del profeta Juan, allanó el camino de ellos, ya preparó su corazón, y cuando salió la voz, ven y sígueme, al corazón, y se levantó. Como Mateo el publicano, que se fue de su pega, dejó todo botado y se fue. Como le dice, ¿no es cierto?, a Simón: ven, yo te haré pescador de hombres. Ya nuestro Padre había hecho una obra antes por medio del profeta Juan. Y él viene y los llama. Porque ellos ya se habían arrepentido, ya habían sido lavados. Todos ellos fueron preparados y fueron lavados. Estaban preparados, fueron lavados en el lavamiento. Porque a través del arrepentimiento de ¿qué? De las inmundicias, el arrepentimiento de la desobediencia. Sí, yo me arrepiento, ya ven ahora y lávate de todas tus inmundicias, y ahí quedaban las inmundicias y salían. Y estaban listos para cuando nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, entrara en acción y empieza a llamarlos. El fundamento del arrepentimiento obedece a los frutos dignos de ¿qué? De lo que, ¿no es cierto?, la acción. Y nuestro Padre ya lo estaba haciendo, pero nuestro Padre ve. Entonces el que ha sido preparado, entonces nuestro Melech dice clarito: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino que a hacer la voluntad de aquel que me envió. Yo no hablo todas estas son palabras de nuestro Padre. Yo no hablo por mi propia cuenta, según oigo, según lo que mi Padre de dentro me dice, eso hago. Ya, a él, y llámalo. Ven y sígueme, ven. Dios, nuestro Padre, hace todas las cosas, poderosamente, gloriosamente. Entonces, ¿cuál es el fundamento glorioso? Es la voluntad de nuestro Padre, y que esa voluntad se establezca. Entonces, cuando nuestro Melech, el hijo de nuestro Abba, le empieza a enseñar a los discípulos, porque le enseñó 3 años, les enseñó, nuestro Padre por medio de su Hijo le enseñó a estos discípulos 120. Estos discípulos 120 estuvieron en el aposento alto. Estos discípulos que obedecieron y oyeron y dieron frutos dignos fueron los que participaron del pan. Y nuestro Melech, nuestro Padre, parte el pan. Este es mi cuerpo que por vosotros. Está haciendo una obra privada, gloriosa, la cual muchos se resisten, pero es una obra privada. Y comieron del pan y bebieron de la copa de la sangre que representa del nuevo pacto, de la gloriosa obra que nuestro Padre estaba haciendo. Y estos 120 participaron del nuevo pacto en una obra privada. Y nuestro Padre da testimonio de ellos, haciendo Él gloriosamente, porque se agrada de estos. Estos empezaron a caminar y culminan en perfección ahí en el aposento alto. Y nuestro Padre, ¿no es cierto?, mediante la resurrección, que es lo primero, esta fuerte ancla, que es de estas dos realidades gloriosas, mediante la resurrección de su Hijo amado, Mashiach Yahshua, y se establece en su vida esta resurrección de Mashiach Yahshua, y después nuestro Padre los distingue ahí en la fiesta de Shavuot, porque había miles en la fiesta de Shavuot, pero nuestro Padre ve a 120, que estaban reunidos los 120, y sobre los 120 vino el reino de los cielos. Y fueron investidos con este poder, no bautizados, no, estaban preparados como habitación del reino de los cielos. Y se completa la obra en ellos, gloriosa. Estas dos realidades gloriosas, este fundamento glorioso, ¿cuál es? La vida de la resurrección de Mashiach Yahshua. Por eso el enviado, el discípulo nacido de nuevo, hijo de nuestro Padre, tanto Pedro, Juan y todos los primeros apóstoles, después el último que es llamado como abortivo,
Saulo de Tarso, él empieza a hablar y se le entrega, ¿no es cierto?, entendimiento y revelación. Gloriosamente. Es el que más habla del nuevo nacimiento, pero de él no nace, porque él es lo que está hablando, lo que nuestro Padre estableció por medio de su Hijo. Y le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, para poder ver y oír. Y tienes que nacer del agua y del ruaj para poder entrar. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El que es nacido de la carne conforme a sangre, voluntad de carne, voluntad de varón, carnal es. Pero el que es nacido del ruaj es hijo de nuestro Padre. Es nacido de nuevo. Ya hace las dos diferencias. Nicodemo, ¿en qué andaba? En la carne. No puede ver, no puede oír a nuestro Padre. Más bien oye cosas de la carne. Entonces se completa la obra gloriosa de este fundamento glorioso. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es la revelación en el cual tú naces de nuevo mediante la obediencia para oír lo que nuestro Padre habla por su Hijo. ¿Ustedes quieren ir conmigo? Ya. Renuncien a todo, niéguense a sí mismos, tomen la cruz. ¿Cuál es la cruz? La obediencia a la voluntad de nuestro Padre, porque yo voy en camino de la perfección, yo soy perfecto, no me aparto ni a diestra ni a siniestra, voy a hacer y oír solamente la voluntad de nuestro Padre. Y ellos, ¿no es cierto?, empezaron a oír y a hacer la voluntad de nuestro Padre. Y les dice ahí en Juan capítulo 14, del verso 15 en adelante. Porque nuestro Padre mora con vosotros, porque mora en mi vida. Y estará en vosotros. ¿Cuándo? Cuando se cumpla este proceso de la resurrección de Mashiach Yahshua y el sello del Ruach es la presencia de nuestro Padre como habitación, como una casa espiritual, como lo habla el apóstol. Vosotros como piedras vivas sed edificado y perfeccionado como casa, como habitación del reino de los cielos glorioso, como un lugar santísimo. Sí, no se convierte en un lugar santísimo, porque está la presencia gloriosa de la vida de la resurrección de Mashiach Yahshua, porque ahí se halla en la resurrección mediante la obediencia, y nuestro Padre ve esa realidad, y haya gracia, haya la perfección, haya la obediencia absoluta, porque son resucitados mediante la obra, porque ellos, los 120, obedecieron, y nuestro Padre vino en la fiesta de Shavuot y dio testimonio a nuestro Padre sobre estos 120. Y estos 120, ¿no es cierto?, empiezan a hablar en diferentes idiomas. ¿Por qué? Porque había muchos idiomas. ¿Y dónde sale eso? Ahí en el libro de Hechos, capítulo 2. Entonces, como las personas no entienden, no conocen, se corrompen, no entienden, tuercen, porque el enemigo es torcido. Cuando llegó el día de la fiesta de Shavuot, no Pentecostés, porque este es griego, greco-romano, estaban todos unánimes, aquí está hablando de los discípulos, pero en esta fiesta había miles, y pongan atención. Y de repente vino del cielo un segundito, por favor. Hola, ¿cómo estáis? Nosotros vamos en camino, paso a dejar a las niñas al jardín, todavía hay taco, harto taco, pero ya estoy en la carretera al menos, así que eso, vamos en camino. Disculpen, ese es un mensaje de mi hijo, César se llama. Bueno, aquí vemos en la fiesta de Shavuot, una fiesta establecida conforme a todos los registros, y vayan a revisar en Éxodo, vale decir, en el segundo libro de Moisés, entregado todos estos registros para Moisés. Dice, cuando llegó la fiesta de Shavuot, conforme a la voluntad de nuestro Padre, estaban todos unánimes los 120. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados los 120. Y se le aparecieron lenguas, o sea, vino a habitar dentro de ellos, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
y fueron todos llenos del reino de los cielos, llenos de la presencia de nuestro Padre, y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, según el Rúa les daba que hablasen. Moraban entonces en la fiesta de Shavuot, judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua originaria. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son Galileos todos estos 120 que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido, en idiomas? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, lo empieza a distinguir aquí el escritor Lucas, hablándole a Teófilo, en Judea, en Capadocio y en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Siriné, y romanos aquí residentes, porque los romanos estaban en Jerusalén, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas maravillas de la voluntad de nuestro Padre. ¿Vio? Pero algunos, ¿no es cierto?, no entienden y dicen, no, si aquí hablan no sobre las lenguas angelicales. No, mentira, porque está registrado. Nuestro Padre, por medio de estos 120 perfectos, que se cumple, ¿no es cierto?, este proceso, y aquí se inicia otra realidad, una vida, ¿no es cierto?, gloriosa, que este es el inicio, pero aquí nuestro Padre empieza, ¿no es cierto?, a estos 120, según la promesa que nuestro Padre le habló por medio de su Hijo, ahí en Juan capítulo 14, verso 15. Y yo vendré y haremos morada, y yo vendré y haremos morada. ¿Dónde lo dice? En Juan. Entonces, muchos no quieren y se resisten a la voluntad de nuestro Padre. Pongan atención. Habla del verso 15, mire. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré a mi Padre y enviará, ¿no es cierto?, a su Rúa, la promesa. El Rúa de verdad, al cual el mundo no puede recibir, ninguno de los que estaban ahí no podían recibirlo, porque no le ven ni le conocen. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros mediante su Hijo, y después le dice, y estará en vosotros, profecía. No dejaré huérfano, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis, profecía. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ya, convencimiento, revelación. En ese día. El que tiene mis mandamientos y obedece y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 23. El que me ama, mi palabra, lo que sale de mi boca, porque son las palabras de nuestro Padre, guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él, en su vida. ¿Dónde? Ahí. Y se cumplen estos 120. El que no me ama, el que es rebelde, ¿no es cierto?, y es contencioso y se resiste, no guarda mis mandamientos y mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino de mi Padre, todo lo que salía. No hablo por mi propia cuenta, según oigo eso, hablo. Os he dicho estas cosas estando aún con vosotros. Mas cuando venga el Rúa, a quien el Padre enviará en mi nombre, el Rúa de nuestro Padre, que es el reino de los cielos, os enseñará todas las cosas conforme al conocimiento de las riquezas del reino de los cielos, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Yo, nuestro Padre. Entonces, esta experiencia del libro de los Hechos, esta experiencia gloriosa, ¿cuántos la tuvieron? 120. Nadie más en ese momento. Porque después nuestro Padre, en su voluntad, no por los discípulos, no por los enviados, sino, permiso, conforme a su voluntad, porque su Hijo venía a cumplir su voluntad, todo este procedimiento. Y este procedimiento glorioso que nuestro Padre estaba haciendo para con sus discípulos, Él vino, ¿no es cierto?, y ató a este personaje. Hace un sacrificio, ¿no es cierto?, en Getsemaní,
porque sus grandes gotas, ¿qué caía ahí? La sangre gloriosa, la vida del Mashiach, para vencer, y cayó a la tierra, bajó el Mashiach y vence al enemigo, para que pueda, ¿no es cierto?, en el proceso del sacrificio del Cordero, el Hijo de nuestro Padre, Yeshua, el Hijo del Hombre, fue llevado, ¿no es cierto?, al sacrificio para que el hombre sea justificado a través del sacrificio como corderito, igual como se hacía. Y nuestro Padre no obvia eso y cumple este proceso del corderito. Y esa sangre del corderito es la que nos justifica, porque la sangre del Mashiach venía, ¿no es cierto?, a vencer en la perfección por medio, ¿no es cierto?, de la obra gloriosa de Mashiach Yahshua. Por eso el apóstol empieza a hablar, y ahí en Romanos capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación ya no está, ahora no hay ningún personaje de dentro a todos los que obedecieron, los que andan conforme, ¿no es cierto?, a la voluntad de nuestro Padre y no conforme a la carne. Porque la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua, por la voluntad de nuestro Padre, nos da la libertad de la ley del pecado y la muerte. Fuera. Fuera. Y se establece en los discípulos, los 120, el fundamento glorioso del reino de los cielos. Por eso hay dos cosas sumamente importantes. La vida gloriosa de la resurrección de Mashiach Yahshua, en la cual se tiene que establecer en ti como testimonio verdadero, y el sello del Ruach como hijo, y se establece, ¿no es cierto?, y somos hijos, y somos aceptos. ¿Por qué somos aceptos? Perfectos mediante la obediencia, el oír y obedecer hasta la muerte. Y crucificarse para con este mundo, y sepultarse para con este mundo, para que sea hallar la vida de la resurrección mediante Mashiach Yahshua. Para que nuestro Padre vea, hoy hay gracia, hay perfección, está la perfección, una vida gloriosa, perfecta, y viene nuestro Padre y somos habitación, la gloria del reino de los cielos, y vino sobre Cornelio, y vino sobre los apóstoles, y vino la voluntad de nuestro Padre. Nuestro Padre glorioso les conceda a todos esta gloriosa revelación del fundamento perfecto, del fundamento, no de los apóstoles. No hay fundamento de los apóstoles, no existe, solamente existe y gloriosamente el fundamento que nuestro Padre concede a todo aquel que oye y obedece, a todo aquel que se arrepiente y reconoce a nuestro Padre y es lavado y es purificado. Y va y se crucifica y es sepultado, porque ahí haya la vida, y es resucitado mediante la resurrección de Mashiach Yahshua. Y somos sellados por el Ruach, hijo de nuestro Padre. Fundamento glorioso. No actividades religiosas, no obediencia a hombres de ningún tipo. Y que todos estos se vanaglorian. Sí, oye, mira, todos estos. No existen, no existen. Para el mundo sí, para un conocimiento animal, carnal y diabólico sí, pero para el reino de los cielos, los nacidos yo no te conozco, no existe. El apóstol dice ahí en 2 Corintios capítulo 5, les vayan a leer, yo ya no conozco a nadie en la carne, porque yo he sido resucitado, he nacido de nuevo. De modo que aquel que está en Mashiach Yahshua, nueva criatura es. Y las cosas viejas ya quedaron atrás, la carne quedó atrás. Entonces a nadie conozco en la carne, sino conozco a los nacidos de nuevo, a los hijos de nuestro Padre glorioso, estando el fundamento glorioso en sus vidas, lo perfecto, lo que es agradable, la voluntad de nuestro Padre. Somos resucitados mediante la perfección de Mashiach Yahshua, y ahí nosotros somos aceptos, somos justificados, somos lavados, somos purificados mediante la vida, y somos resucitados, y viene el sello del Ruach. Nuestro Padre les concede a todos ustedes el beneficio del conocimiento
del fundamento verdadero del reino de los cielos, no de este mundo. Este mundo está condenado. Y nuestro Padre les conceda a ustedes abriendo vuestro corazón para poder recibir el mensaje. Y se arrepientan y conozcan a nuestro Padre. Un gran saludo y nos estaremos viendo en otra oportunidad.